Bien, buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. El día de hoy, 1 de mayo, continuamos las clases de estadística, de la cual vamos a hablar acerca de la unidad temática número 3, medidas estadísticas. Ya hemos visto todo lo que viene a ser la unidad temática número 1, viendo algunos conceptos importantes acerca de la introducción de la estadística. Luego acabamos de ya dar las prácticas y el segundo parcial de la unidad temática número 2, que se refiere a presentaciones estadísticas. Hemos aprendido cómo tabular un conjunto de datos que está de manera desorganizada y organizarlo a través de tablas de frecuencia para datos agrupados y para datos no agrupados, ¿no? En esta ocasión, la unidad temática número 3 de medidas estadísticas, como introducción, hablando acerca de lo que viene a ser la fase dentro de la investigación científica. Ya estamos por la fase número 4, que viene a darse el cálculo de valores representativos de la información. ¿Ya? Entonces, de eso trata la unidad temática número 3. ¿Ya? Vamos a ver cada uno de los cálculos de los valores, tanto de tendencia central o de dispersión, que caracterizan a los datos recopilados, ya que caracterizan a esa tabla de frecuencia. Entonces vamos a analizar cada uno de estos puntos y dentro de la introducción también podemos hablar que después de haber aprendido en la anterior unidad temática a construir las tablas de frecuencia, el siguiente paso para llevar a cabo un estudio preliminar de los datos recogidos es el cálculo de diferentes magnitudes características de la distribución, ¿no? En este caso es poder analizar estas tablas de frecuencia a través de diferentes fórmulas que vamos a ver posteriormente. Se definen entonces diversas medidas que serán capaces de, ¿qué? De resumir toda la información recogida a un pequeño número de valores. Esos valores puede ser el promedio, o la media aritmética, eh, la moda, la mediana, la desviación típica, la varianza, coeficientes de variación. Entonces, todos esos elementos, todas esas medidas estadísticas, vamos a analizar en las tablas de frecuencias que ya hemos visto en la anterior unidad temática, ¿no? Hablando acerca de presentaciones estadísticas. Estas medidas, en resumen, dicen, van a permitir comparar nuestras muestras, ¿ya? Con otras y dar una idea rápida de cómo se distribuyen los datos. Por eso se llaman medidas estadísticas. Todo lo que sale de un estudio científico, en este caso, para poder tener una tabulación, como la población es muy grande, ¿ya? Nosotros recurrimos a lo que viene a ser a calcular una muestra. Esa pequeña muestra representativa de la población, las recolectamos a través de encuestas y tenemos una información donde la organizamos en tablas de frecuencia. Esas tablas de frecuencia, vamos a realizar diferentes cálculos, diferentes medidas en realidad estadísticas, que en términos estadísticos le llaman parámetros estadísticos, ¿ya? Donde podemos estudiarlos, donde podemos compararlos con otros estudios y ver si tiene relación o si está por encima de los valores referentes de estudios que estamos comparando. Siguiendo, es evidente que todas estas medidas solo pueden definirse para variables cuantitativas, obviamente, ¿no? Para variables cuantitativas. Entonces podemos, en resumen, decir que las medidas estadísticas son valores característicos de un conjunto de datos. Característicos de un conjunto de datos. Que eso lo podemos realizar una vez ya nosotros hemos realizado las tablas de frecuencia.
¿Cómo se clasifican estas medidas estadísticas? Número uno, se clasifican como medidas de tendencia central, o medidas de centro, o medidas de centralización. Estas medidas o estos cálculos dentro de este conjunto de datos, ¿ya? Son todas aquellas que están centralizadas, ¿no? En medio, podemos decir. Luego tenemos las medidas de dispersión. Referente a la media o a la mitad del conjunto de datos, van a haber medidas dispersas. En este caso, vamos a aprender a calcular las medidas de desviación estándar, la varianza, ¿no? Y luego tenemos las medidas de posición. El cuánto por ciento agrupan cierta posición, que eso lo vamos a ver a través de los calculadores estadísticos de posición, que vienen a ser los cuartiles, percentiles y los deciles. Un cuartil, ¿el cuánto por ciento se agrupa dentro de un conjunto de datos? ¿Ya? Empezando, las medidas de descentralización. Vamos a empezar con este primer tipo o clasificación de las medidas estadísticas. Las medidas de centralización tienden a ubicarse, como le decía, en el centro de un conjunto de datos, es decir, nos indicarán el valor promedio de los datos o en torno a qué valor se distribuyen estos. ¿Cuáles son estas medidas estadísticas de centralización? Las que hoy vamos a aprender a calcular ya van a ser la media aritmética o el promedio, la mediana y la moda, ¿ya? Estos tres elementos constituyen las medidas de centralización. ¿Qué es la media aritmética? Es el valor obtenido al sumar todos los datos de ese conjunto de datos y dividirlo el resultado entre el número total de datos. Aquí tenemos un ejemplo gráfico. Tenemos una altura, la altura media ya de este conjunto de datos. Hay personas, miren, de esta estatura, de otra, de esta otra estatura y así, ¿no? Entonces la media aritmética gráficamente podemos decir que viene a ser este que está marcado, ¿no? En el centro. Y posteriormente lo vamos a resolver con la forma. ¿Qué es la mediana? Es una medida central tal que con los datos ordenados de menor a mayor, importante, de menor a mayor, el 50% de los datos son inferiores a su valor y el otro 50% de los datos tienen valores superiores. Es decir, la mediana divide en dos partes iguales la distribución de frecuencia, o gráficamente divide el histograma en dos partes de áreas iguales. Aquí tenemos, miren, podemos ver que han trazado los puntos. El punto 3 de 0, ¿no? 1, 2. Aquí está el número 3, el número 5, el número 6, el número 8, el número 9, en esta parte de aquí, y el número 11 después el 2. La mediana no es más que el trazamiento, ¿ya? Medio, donde de este punto para el lado de derecho corresponde al 50%. Si aquí son 1, 2, 3, 4, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces el 50% de 6 obviamente son 3, ¿no? 3 datos, 1, 2. No importa dónde estén ubicados, lo importante es que la mediana netamente distribuye los datos a la mitad. El 50% corresponde que son 3 números, 3 datos,
al lado izquierdo y el 50% al lado derecho, ¿no? Y finalmente tenemos la moda, que es el valor que más se repite. O sea, la moda viene a ser el valor que más se repite. Hay que indicar que puede suceder que la moda no sea única, es decir, que aparezcan varios máximos en la distribución de frecuencia. En este caso, diremos que tenemos una distribución bimodal, trimodal o multibimodal, como aquí hay un ejemplo. El punto más alto, sabemos que ese dato fue el que más se repitió, ¿no? Aquí tenemos dos puntos altos, que son los que más se han repetido. Y aquí tenemos una moda de tipo multimodal. Uno, dos, tres, ¿no? Mayores, ¿no? Para ello y para tener una mayor comprensión, vamos a realizarlo y vamos a empezar ya a calcular cada uno de estas medidas de centralización. Seguimos en las medidas de centralización, pero en este caso vamos a realizar el cálculo de la media aritmética, la mediana y la moda para datos sin agrupar, ¿ya? En primera instancia vamos a ver el cálculo de la media aritmética o promedio. Aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Tenemos un ejemplo. Voy a sacar un ratito el láser. Tenemos un ejemplo. Dice, se preguntó las edades en un curso de 15 años, 16 años, 14 años, 17 años y hay otra persona que tiene 15 años. Para calcular la media aritmética se emplea la siguiente fórmula. Esta es la fórmula, ¿ya? Para datos sin agrupar. Todo está explicado aquí en la diapositiva. Cálculo de la media aritmética, la mediana y moda para datos sin agrupar. En este caso, hablando de la media aritmética, ¿ya? Para datos sin agrupar, la media aritmética, la fórmula es esta. Y se lo representa o se lo denota con este símbolo, X y su rayita arriba, ¿no? Cuando ustedes vean este símbolo, ya, la X, ¿no? Igual, vamos a decir que esto es un promedio. Significa promedio o media aritmética. Y me dice que este símbolo significa sumatorio. Entonces, la fórmula me indica que tengo que sumar todos los datos X, así es, los datos. X representa el conjunto o cada dato que se encuentra dentro del conjunto, dividido entre el número total de datos. Entonces, tomando el ejemplo, lo que vamos a hacer es obedecer y reemplazar la fórmula. ¿Cuántos? Sumamos todos los datos X, entonces sumamos el 15, sumamos el 16, tal como está acá. Y lo vamos a dividir entre el número total de datos. ¿Cuánto es? ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4 y 5. Divide entre 5. Esto va a ser igual, la suma de todo esto va a ser a 77 dividido entre 5. Entonces decimos que el promedio va a ser igual a 15 años, punto 4, ¿no? Aquí está. ¿Alguna duda sobre este punto? Dice, Entonces, ¿me puede volver a explicar la fórmula tal como la explicó? Ya está entendido, pero quisiera que lo volviera a explicar en sus palabras. Dice, porfa. Claro, claro, no hay ningún problema. Volviendo a explicar la fórmula, ya dice que el promedio es igual a la sumatoria de todos los datos X. ¿Cuáles son esos datos X? Es el 15, el 16, el 17,
el 14, el 17, el 15 y los que hayan de más, ¿no? Es la sumatoria de todo esto. Por eso estamos aquí sumando, ¿no? Estamos obedeciendo. Sumatoria. Este símbolo significa sumatoria. Dividido entre n. Sabemos que n es el total del conjunto de datos. El número total del conjunto de datos. ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, sí. Eso vendría a ser la fórmula de la media aritmética o promedio para datos sin agrupar. Gracias, Lice. ¿Alguien más? Para que pasemos a la otra diapositiva, presentación. No, Bueno, Licen, vamos a ya lo hacer. entendí. Hola, Daniel. No, Licen, estaba que la fórmula es la sumatoria total de los datos, ¿no? Exactamente. La sumatoria Sobre, total del, sobre el número de datos. En este sobre caso, el digamos. número de datos. Exactamente. Sí, Ok. Listo, exactamente. Licen, era. A ver, ¿cuántos somos en sala? Hay estudiantes, 1, 2, 3, 4 nomás, ¿no? 4 estudiantes somos, ¿no? Bueno, Sí, Licen. 5 conmigo. A ver, vamos a desarrollar una pequeña investigación aquí nomás con lo que estamos. Ya, con lo que estamos. En este caso, vamos a decir, en este grupo, en esta sala, queremos ver cada uno cuántos hijos tenemos. ¿Ya? Yo voy a empezar. Yo tengo uno. Daniel, Sí, Licen. ¿cuántos hijos tiene? ¿Cuánto? Dos, Licen. Ya, 2. Siguiente. eh, Daniela, una. Daniela, 1. Ya. Valeria, ¿Listen? ¿tiene hijo Valeria? Vamos a hacer una pequeña investigación aquí, ¿ya? Sí, ¿Cuánto? el de ¿La mi cantidad? suegra y el mío. ¿Cuánto? Uno. 1. ¿Ya? ¿Y Rocío? Sí, ¿La cantidad? ¿Cuántos hijos? dos. 2. Ok. Ya. Muchas gracias. Entonces aquí, mira, tenemos este conjunto de datos donde hemos preguntado, ¿no? La cantidad de hijos por persona. Bueno, los que estamos en la sala. Entonces, ¿cómo podríamos decir en este caso? Vamos a reemplazar la fórmula, el promedio de ese dato. Sería sumar cada uno de ellos, ¿no? 1 más 2 más 1 más 1 y más 2. Todo eso tenemos que dividirlo. ¿Qué nos dice? La fórmula entre el número total de datos. ¿Cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? 5 datos. Esto va a ser igual a... Sumamos entonces los datos. 1 más 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 7. ¿Dividido entre cuánto? Entre 5. De 5. Entre 5, ¿no? Entonces dividimos. 5 dividido entre 7 es igual a 1.4. 4. Esto va a ser igual a 1.4.
pero no podemos decir que el promedio de hijos en esta sala es de 1.4 porque no podemos tener un hijo y la mitad, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, esto se tiene que redondear. El redondeo es dependiendo de qué es lo que se está sumando, dicen, de qué, Exactamente, o sí, exactamente. ya. En el caso de que sea, digamos, las edades, sí puede ser Sí, lo que porque sale en son, el ejemplo, sí, 15.4 años. Ah, ya. exactamente. Gracias, Liz. Entonces, en este caso, ¿cómo sería aquí el redondeo? 1.4. El, Quedaría uno nomás, pues, ¿no? dice uno nomás, sí, uno nomás, porque no está en 5 ni en 6. Exactamente, uno nomás. Entonces, el promedio por hijo dentro de este conjunto de datos de esta sala en donde estamos es de uno, ¿no? Eso es lo que estima este cálculo. Estamos en la modernidad. Liz. Sí. Bueno, vamos a seguir dentro de las medidas de centralización para el cálculo de la mediana, ya para datos sin agrupar, sería de la siguiente manera. ¿Qué nos decía la mediana anteriormente? Es aquella que divide, dice, el conjunto de datos en la mitad, ya es en la mitad. El 50% de datos tiene que estar en el lado derecho y el otro 50% de ese conjunto de datos tiene que estar en el lado izquierdo. Para ello, vamos a realizarlo a través de ejemplos. Para calcular la mediana hay dos formas diferentes de hallarles. Número uno, siempre, no se olviden por favor, en este caso es para datos sin agrupar. Hay dos formas diferentes de hallar. Número uno, cuando el número de n, o sea, el número total del conjunto de datos es impar, siempre ordenando de menor a mayor y luego seleccionar el centro. Miren. Cuando el número de datos es impar, aquí tenemos un número de datos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. 5 obviamente es un número impar. Entonces, aquí lo tenemos desorganizado, ¿no? Entonces lo vamos a ordenar de menor a mayor y después nos dice que luego hay que seleccionar directamente el centro. Entonces, en este caso, la mediana es 15. Vamos a ver si se cumple la condición de la mediana. Hay 1, 2, dos datos en este lado, 1, 2, y hay otros dos datos en este lado. 50%, ¿no? 50, 50. Dos datos aquí y dos datos acá. Más nada. Este es en el caso cuando el número de datos es impar. Luego, cuando el número de datos es par, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Siempre ordenando nuevamente. Aquí tenemos un ejemplo. Está desordenado y lo ordenamos, ¿no? Aquí ya estaban los datos ordenados. Luego hallamos el promedio, dice, de dos datos que están en los centros. Entonces aquí tenemos, ¿cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces par, hay que cumplir esta condición. Luego hallamos el promedio de los dos datos centrales, ya que están en el centro. Si decimos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, aquí está 1, 2, 3. El centro está bien aquí, ¿no? Pero no sabemos cuál es la mediana, cuál es ese número de mediana, o la mediana y número. Entonces aquí lo que tenemos que realizar es el promedio de estos dos datos centrales. Y ya sabemos hacer el promedio, ¿no? El promedio es la sumatoria de todos los datos dividido entre el número de datos.
que estamos sumando. En este caso es 14 más 15, aquí está, 14 más 15 dividido entre 2. Esto va a ser a 29, dividido entre 2, me da 14,15. Y la mediana viene a ser 14,15. Aquí, está bien en el centro, pues, ¿no? De los dos, ¿no? 14. Entonces, aquí hay 1, 2, 3, 1, 2, 3. 50%, 50% de datos. Eso sería la mediana para datos, el cálculo de la mediana para datos sin agrupar. ¿Alguna duda? ¿Se entiende hasta ahí? No, Listen, ¿será que me le puede dar una explicada más? Porque me he perdido. Ahí Tomen atención. ¿Ya? en estos dos, digamos, de la media. El segundo. Ya, la mediana, ¿ya? Porque si nos referimos Mediana. si decimos la media, La media, sí, cualquiera le va a entender que es el promedio, ¿ya? Esta es la correcto. mediana, el cálculo de la mediana. Hay dos formas diferentes de hallar. Cuando está la condición de que el número de datos es impar, siempre ordenando de menor a mayor, y directamente vamos a seleccionar el número que está en el centro. En este caso, como es impar, aquí son 5 datos, el número del centro ya viene a ser la mediana, Ya. ¿ya? En este caso, a ver, vámonos a nuestro estudio que teníamos aquí, ¿no? La mediana, como es impar, dice que es el dato del centro, esa va a ser la mediana. Vamos a ordenarlo. De menor a mayor, entonces ordenamos 1, después viene otro 1, ¿no? Otro 1, 2 y 2. 1, 2, 3. Entonces, ¿cuál es la mediana en este caso? Uno, Sergio. 1, ¿no? Aquí está, ¿no? La mediana. Este es la mediana. Porque luego 1, 2, 1, 2. Dividió, ¿no? Dividió el conjunto de datos a la mitad. Y aquí está el 50%, ¿no? El 50% y acá está el otro 50%. Ahora, pero cuando el número de datos es par, ¿qué es lo que hay que hacer? Obviamente siempre ordenando de menor a mayor. Aquí tenemos un conjunto de datos que casualmente es par 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Entonces lo ordenamos de menor a mayor, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y sabemos que la mitad o que la mediana se encuentra obviamente ubicado aquí, pero no sabemos en dato cuál es esa mediana. Para ello, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es sacar el promedio o la media aritmética a estos dos datos centrales. Entonces, decimos, 14, ¿ya? Sacamos el promedio 14 más 15 dividido entre 2. Es 29, ¿no? 29 dividido entre 2 nos da 14,5. Entonces la mediana es 14,5. Aquí está, ¿no? Podemos poner aquí 14,5. Se cumple la condición 50%, ¿no? Aquí hay 1, 2, 3 y acá hay 1, 2, 3. Es el 50%. Dividió el conjunto de Dice datos el aquí, 50%. aquí el, ¿cómo se llama? El entero, o sea, no se queda 14,5, no se redondea. No se redondea, no se redondea. ¿Ya? No se redondea. Ya. Por eso la mediana es este elemento, es aquel que
parte en dos el conjunto de datos. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir. Ya, listen. Vamos a seguir con el último que viene a ser la moda. Para datos sin agrupar, repito, para datos sin agrupar. Y la moda no es más que es el valor que más se repite dentro del conjunto de datos. Aquí tenemos un conjunto de datos sobre las edades de un curso. Obviamente tenemos que ordenar. Y aquí vemos cuál es el número que más se repite. En este ejemplo, el número que más se repite es 15, ¿no? 15. Entonces decimos que la moda es 15. El dato que más se repite en este conjunto de datos es 15, entonces la moda es 15. Si estamos hablando de años, de 15 años. Vamos a hacer acá otro ejemplo. A ver si le entienden a mis números. Voy a preguntar a la sala, en este caso, ¿cuál sería la moda? La moda, ¿cuál viene a ser? Participen. 15 y 17. 15 y 17. ¿Alguien tiene algo más para agregar? 15 y 17, ¿no? Exactamente, es 15 y 17. Y decimos que este conjunto de datos cuenta con una moda bimodal, ¿no? Dos modas, pues, ¿no? Bi, La que tiene más modas, ¿qué se llama? ¿Dice? multimodal. Bimodal, ¿no? Ya. Esto está en lo que nos envió, ¿verdad? Dicen es que ya no me dio tiempo para imprimirlo. Sí, está y va a estar también el día de mañana ya en plataforma cuando terminemos esta clase porque mañana tenemos también clase, ¿no? Para terminar esta Ya, unidad temática número 2, número 3. ya, Alicia, muchas gracias. Bueno, con esto terminamos de realizar el cálculo de la media aritmética o promedio, la mediana y la moda para datos sin agrupar, ¿ya? A continuación, vamos a realizar el cálculo nuevamente de la media aritmética, de la mediana y la moda, pero para datos agrupados puntualmente. Lo que hemos realizado en la anterior clase, que este es un dato, una tabla de frecuencia de datos agrupados puntualmente. En este caso, para poder calcular la media aritmética se emplea la siguiente fórmula y vendría a ser, dice que es la sumatoria de X por F. F minúscula, ¿qué significa? ¿Que habíamos aprendido en la anterior clase? Frecuencia absoluta. Exactamente, la Frecuencia frecuencia absoluta. absoluta. Y X viene a referirse a los datos, ¿no? A los datos. En este caso aquí están todos los datos y todas las frecuencias absolutas. Dividido entre N, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos para esta tabla de frecuencia de datos agrupados puntualmente? En este caso, lo que tenemos que hacer primero, no puedo sumar. Primero lo que tengo que hacer es multiplicar, ¿ya? Multiplicar. 13 por 3, 14 por 14, 15 por 23, 16 por 10. Para luego sumar y dividir entre el número total de datos. Quizás no esté este número aquí. Ya vamos a borrarlo.
Y si no hay este número aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer para ver de cuánto es mi conjunto de datos? Sumo, ¿no? Tengo que sumar la frecuencia absoluta y voy a saber que mi conjunto de datos es 60, ¿no? Entonces, a continuación, vamos a realizar una columna netamente realizando esto. Mira. X por F. X por F. Entonces yo digo 13 por 3, 39. 14 por 14, 196. Y así con cada uno de los intervalos. Entonces, dentro de la fórmula, ya cumplí esta condición de X por F. Ya la cumplí, miren, de X por F. Aquí está. Y luego, una vez que yo hubiese multiplicado, lo que tengo que hacer es sumar. Entonces voy a cumplir esa condición. Sumar. Sumo. Y aquí está. Este es el dato. Ya está realizado. Ya. Lo único que me queda es reemplazar. 916 dividido entre el número total de datos, 60, ¿no? Es igual a 15.26. Eso sería el cálculo para media aritmética o promedio para una tabla de frecuencia de datos agrupados puntualmente. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, vamos a pasar, no hay duda, ¿no? Seguro, compañero, no hay duda. Dice Pregunte, esto, por favor. 13 en la primera tablita. sí, A la otra, 13 es para sacar la frecuencia absoluta. ¿Me lo puede volver a explicar de la edad, por favor? ¿me puede repetir la pregunta? No, no la he entendido. O sea, esto es la cantidad de datos nomás. Digamos, de 13 años hubieron 3 personas. ¿Así? Exactamente, sí. Ah, ya, Ya, lo que ya hicimos es lo primero, ¿no? Lo que ya claro, hicimos. por eso Ah, ya, todas ya. las unidades temáticas tienen una correlación, ¿ya? Ah, Ya ya, hemos realizado nuestra tabla de frecuencia, ¿no? O sea, aquí obviamente hay un conjunto de datos que está ah, desordenado, ya. los Lo que pasa es organizamos. que esto está como que atrás, digamos, ¿no? Lo primero que avanzamos, ¿no? Sí, Ya, esa amigo, perdida ok, igual. ok. Pero alguna pregunta sobre la fórmula, si la han entendido, cómo se realiza esta operación. Netamente es en nuestra columna, en nuestra tabla de frecuencia, asignamos una columna más, ¿no? Que vamos a realizar la operación de multiplicar de X por F. Entonces, 13 por 3, 39, ¿no? Y así. 17 por 5, 85. Luego de eso nos dice que tenemos que sumar, entonces sumamos todo este total, vamos a obedecer a lo que dice la fórmula. Y nos da 916. Ya tenemos todo, no tenemos que sacar raíz cuadrada, no tenemos que elevar al cuadrado, ¿no? Nada de eso. Lo que nos queda hacer es reemplazarla en la fórmula. Entonces, decimos, reemplazamos 916, toda esta operación en número ya es esto, dividido entre n. ¿Cuánto es nuestro conjunto de datos? Es 60. 916 dividido entre 60 es 15.26 años, ¿no? Estamos hablando de edades. Aquí tampoco en caso que saliera 15.6, tampoco se redondea o sí. Eso, la estadística es muy depende del que la estés realizando, ¿ya? Si yo quiero lo manejo con número entero, ¿no? Número entero, digo, el promedio es de 15 años directamente, ¿ya? Dependiendo de las instructivas, en este caso, digamos, yo como docente le decía que me calculen con 2 decimales, 3 decimales, 4 decimales.
Ustedes ya cuando estén realizando su trabajo de investigación en mercadotecnia, en investigación de proyecto, cuando estén en evaluación y preparación de proyecto, administración de proyecto, ya tienen que manejar diferentes criterios, pero ustedes como investigadores, ¿no? El criterio que mayor le parezca, ¿ya? Bueno, vamos Muchas a gracias, pasar, Lice. de nada, más bien le agradezco a todos los que están preguntando, por favor, de eso se trata. Pregunten, chicos, por favor. Vamos a seguir con la siguiente presentación. Es lo que no quiere cambiar. Pasar. Ahora sí. Bueno, ahora vamos a hacer el cálculo de la mediana para datos agrupados puntualmente. Para calcular la mediana, primero debemos de encontrar la posición en la siguiente operación. O sea, para encontrar la posición, primero debemos de encontrar la posición, voy a sacarlo de una vez, aquí, ya, en este conjunto, en esta tabla de frecuencia de datos agrupados puntualmente, ya. Entonces, mi tabla de frecuencia, mi conjunto de datos es 60, ¿no? N dividido entre 2, esta es la formulita para hallar la posición. Entonces, 60 dividido entre 2 es 30. Entonces, la posición de la mediana es el número 30 y lo buscamos en la frecuencia absoluta acumulada. Ustedes se preguntaban anteriormente, ¿y en qué nos va a servir este dato, no? Frecuencia absoluta acumulada o frecuencia acumulada absoluta. Bueno, en este caso lo estamos utilizando y es de importancia para poder hallar la mediana dentro de la tabla de frecuencia de datos agrupados puntualmente. Por lo tanto, vamos a obtener la frecuencia absoluta acumulada, que a continuación la tabulamos, ¿no? Ya la tabulamos. Ya sabemos tabular, ¿no? A ver, yo le pregunto a lo de las clases. Voy a hacer unas preguntas. De repente no hemos... A ver... Valeria, ¿cómo se Lice, calcula la frecuencia acumulada absoluta? es la sumatoria del primero con el segundo. O sea, se copia el primer valor, en este caso sería Ya, 3. Luego ya, se suma el 3 con el 14, quedaría 17. Luego el ya. 17 se suma el 23 y así Ok, consecutivamente hasta que llegue al último. muchas gracias, muchas gracias. Bueno, entonces como ya sabemos calcular, hemos aprendido en la anterior unidad temática número 2, a ver todo lo que viene a ser tabla de frecuencia. Esto nos está sirviendo para poder analizar este conjunto de datos a través de las medidas estadísticas. Entonces, para calcular la mediana, para poder hallar la posición, ya, dónde se encuentra la mediana, entonces decimos cuánto es nuestro conjunto de datos, es 60, lo dividimos y nos da que está en la posición 30. La posición de la mediana es el número 30 y lo tenemos que buscar en el conjunto de datos, digo, en la frecuencia acumulada absoluta, ¿ya? En la frecuencia acumulada absoluta. Por lo tanto, vamos a obtener la F, ya, aquí ya hemos calculado, ¿no? La frecuencia acumulada absoluta. Entonces lo buscamos, es el número 30 en la casilla de la frecuencia acumulada absoluta. ¿Dónde se encuentra el 30 en este caso? ¿Dónde podría estar ubicado la mediana sabiendo que la posición es 30? Pero lo tenemos que encontrar. Voy a sacar mi pluma. La posición es 30 y dice que una vez hemos realizado el cálculo de la frecuencia acumulada absoluta como está aquí, tenemos que buscarlo esa posición en estos datos, en estos elementos de la frecuencia acumulada absoluta.
¿Dónde estaría ubicado este 30 en esta frecuencia acumulada absoluta? ¿Alguien me podría En el decir? 50, en 50 dicen, ¿Será? En el 40, Listen. Entre el 17 y 40. Exactamente, entre el 17 y 40 en este caso. A ver, leamos aquí. Entonces lo buscamos el número 30 en la casilla de la frecuencia acumulada aquí, ¿no? Si no se encuentra, siempre en orden. O sea, si no se busca, encuentras en el orden, ¿sí? El que sigue a 30 en este caso se encuentra en el 40, ¿no? De la frecuencia acumulada absoluta. Y la mediana será la X que se encuentra en la misma línea. Entonces, la mediana está aquí. Pero ¿cuánto es la mediana? La mediana, ¿cómo lo vamos a ubicar? Entonces, si está aquí la posición, el número 30, la mediana vendría a ser 15, ¿no? Miren, aquí está. La posición 30 se encuentra en este rango de la frecuencia acumulada absoluta. Y la mediana en datos sería el número 15, ¿no? Entonces, la mediana es igual a 15. Supongamos que aquí nuestra posición nos dio 16. ¿Cuál sería la mediana en este caso? 14. 14, ¿no? Exactamente. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, ninguna. Vamos a seguir con la moda. Entonces, el cálculo de la moda para datos agrupados puntualmente es de la siguiente manera. Se busca en la frecuencia absoluta. ¿Dónde lo vamos a buscar en este caso? En la frecuencia absoluta, sabiendo que la moda es el dato que más se repite. En este caso, observamos. ¿Cuál es el número mayor en otro caso, ¿no? O el dato que más se repite dentro de la frecuencia absoluta. Es aquí, ¿no? Número 23. La frecuencia absoluta número 23. Entonces, la moda viene a ser número 15. Más nada. ¿Qué pasaría si tuviéramos 23 aquí y acá 23? La moda sería 18 y 15, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Preguntas? Bueno, no hay preguntas. Vamos a continuar. Aquí quiero que me tomen mucha atención, porque hoy vamos a calcular la media aritmética o promedio para datos agrupados o agrupados por intervalo. ¿Ya? Entonces, para calcular la media aritmética se emplea la siguiente fórmula. Si se dan cuenta, es la misma que la que es para datos agrupados puntualmente. Solo que va a variar esta partecita aquí. En este caso, para poder realizar esta operación, no sabemos, este es X, ¿no? Todos estos son los datos, los elementos, datos X, ¿ya? O edades. No sabemos si tenemos que, la frecuencia sabemos que es 4 en el primer intervalo, en el segundo es 9, pero no sabemos con qué datos X, si 13, si 14 o 15, no tenemos, ¿no? El conocimiento. Es por ello que aquí actúa la marca de clase.
Por eso aprendimos nosotros en la anterior clase, en la anterior unidad temática, a poder calcular la marca de clase en datos, en tablas de frecuencia de datos agrupados por intervalos. Entonces lo que hacemos es nuevamente multiplicar la marca de clase por la frecuencia. Aquí miren, la marca de clase por la frecuencia. Entonces decimos 14 por 4, 14 por 4, 56. 16 por 9, 144. Y así sucesivamente. Para luego reemplazarlo. Ya hemos multiplicado, ahora lo sumamos todo esto y nos da 336. Reemplazamos. ¿Cuánto es nuestro conjunto de datos? 20 datos. Y los reemplazamos aquí, ¿no? Y nuestro promedio es de 16.8 años, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Duda, pregunta? Creo que ninguna, licenciado, porque nadie dice nada. Sí, voy a asumirlos. Entonces, que no hay Licen, ninguna duda. perdón, Ya, ¿será que ya. lo podría volver a repetir? Ya me perdí en cómo teníamos que cambiar los valores o cómo se reemplazaba la fórmula, por favor. Respecto a al promedio, a la media aritmética, Sí, sí, sí. lo que le decía, para calcular la media aritmética, si se dan cuenta, es la misma fórmula, ¿ya? La misma fórmula para datos agrupados puntualmente. Pero en este caso, este X se refiere a la marca de clase, es multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta, ¿ya? Es por eso que en la unidad temática número 2, nosotros aprendimos a realizar este cálculo, ¿no? De la marca de clase. La marca de clase, ¿cómo se calcula? Ya esto ya está dentro de nuestra frecuencia, de nuestra tabla de frecuencia para datos agrupados o por intervalo, ¿no? Entonces, aquí lo que realizamos netamente es la operación, la marca de clase, la marca de clase, ¿ya? Por la frecuencia absoluta. Olvídense de esto. Esto no va. Entonces, la marca de clase por la frecuencia absoluta sería 56. Y estamos obedeciendo, ¿no? A la operación de la fórmula. Marca de clase por la frecuencia absoluta. Marca de clase por la frecuencia absoluta. Marca de clase sobre la frecuencia absoluta. Multiplicación, ¿no? Y luego nos dice, una vez que hemos multiplicado, sumar todo eso, sumar. Entonces sumamos todo esto, lo sumamos y nos da 336. Una vez tenemos todos los datos, todo esto, ya tenemos también esto. Entonces lo que hacemos es reemplazar 336 dividido entre 20 da 16,8 años. Eso sería. Ya vamos a terminar la clase de hoy. Lo vamos a terminar. Solamente mañana vamos a ver netamente medidas de dispersión y algo de medidas de posición. ¿Ya? Ya que en el examen va a entrar solamente medidas de centralización y de dispersión. Bueno, nos queda para calcular la mediana para datos agrupados. Datos agrupados. ¿Cómo tenemos que hacer para calcular la mediana para datos agrupados? Primero debemos de encontrar la posición, lo mismo de lo anterior. Primero es encontrar la posición, ya dónde se encuentra. Reemplazamos. Ya, aquí vamos a sacarlo. Ya.
Atención, dice aquí. Cuando el número de datos n es par, se divide n entre 2. Pero si el número de datos n es impar, se divide n más 1 dividido entre 2. Por favor, tomen nota de esto. ¿Qué pasaría si nuestro... Vamos a sacarlo una vez. Aquí. ¿Ya? ¿Qué pasaría si nuestro conjunto de datos fuera 21? ¿No? Ya, y no 22. En este caso la posición vamos a reemplazar y realizamos esto, ¿no? Sería 21, como es impar, más 1 recién dividido entre 2, ¿no? Entonces aquí es 22, ¿no? Dividido entre 2. Esto va a ser igual a 11, ¿no? Pero como no se cumple en nuestro ejemplo que estamos en esta condición, ¿ya? Y nuestro conjunto de datos, el total es 20, directamente realizamos n entregas, ¿no? Entonces, lo Entonces, primero es, Lisa, disculpe. Entonces aquí ¿ya? tiene que ser par todo el tiempo. No, cuando tengas, si en tu frecuencia absoluta, digamos, si el número de datos con el que estás jugando es 21, o sea, ya Sí. no es 20, ¿no? Si es 21, obviamente ya tenés que trabajar con esto para buscar la posición, para hallar la posición, porque apenas estamos encontrando la posición donde está la mediana, ¿no? Ya. ¿Ya? Quizás, a ver, supongamos que no es 20, es 51. ¿Es número A par eso o me refiero. impar? Es impar. Es impar, ¿no? Entonces tenemos que decir 51 más 1 para hallar la posición, sí es para hallar la posición, ¿no? Para poder encontrar la mediana dividido entre 2. 51 más 1 es 52 dividido entre 2 me da 20. ¿Cuánto me da? 20, a ver, 25, 26, ¿no? ¿Entendieron esta parte? Bueno, para lo que lo entiendo, digamos, para ya la mediana, siempre y cuando se impara, se suma 1. Se suma el 1, Sí. ¿no? Si n es Para, impar, se suma 1. Si correcto. n no es impar, o sea, o es par, se divide directamente entre 2. En este caso, Directo. si n es impar, se suma más 1 y se divide entre 2. Es la misma fórmula, solamente que si es impar n, se divide entre, digo, se suma más 1, ¿no? Ya listo. Ok. Entonces, aquí en este ejemplo que tenemos, la posición está, nos salió el dato número 10. Hemos aprendido en la anterior sobre la mediana para datos agrupados puntualmente, que esta posición, ¿dónde tenemos que ubicarla? ¿En la frecuencia absoluta o en la frecuencia acumulada? Una frecuencia acumulada. Exactamente, ¿no? Entonces lo ubicamos, el número 10, ¿dónde se encuentra? El número 10 se encuentra en este intervalo, ¿será? No, en el No, 13. en este caso sería en el 13, ¿no? En el 13. Entonces lo que realizamos es marcar aquí, ¿no? Que nuestra mediana va a estar en este intervalo. Recuerdan que en datos puntualmente sabíamos cuánto era X, ¿no? O sea, o cuánto era la mediana. Pero en este caso no sabemos si es 15, si es 15,1, 15,2, si es 16, si es 17, no sabemos, ¿no? No podemos determinar directamente, miren, como en la mediana anterior, aquí, miren la mediana. La mediana se encuentra en el 40 y directamente la mediana viene a ser 15, ¿no?
porque es puntualmente, sabemos, no hay otros números, no hay intervalo. Pero cuando es por intervalo, ¿ya? Cuando es por intervalo, no sabemos, no sabemos qué número va a ser la mediana, pero sí tenemos que calcular exactamente qué número es. Y para ello, se los realiza a través de esta fórmula. La mediana para datos agrupados. Esta es la fórmula de la mediana para datos agrupados. Bueno, yo copié el anterior cuadro, que es el mismo. Sabemos que la posición es 10, que se encuentra aquí, ¿no? Entonces, LI, ¿qué significa? Vamos a describir para tener un poco más de conocimiento en esto. LI significa límite del intervalo inferior donde está la posición. La posición me dice que está aquí, que era 10, que está en el 13, que está en todo este intervalo, ¿no? Está en todo ese intervalo. Ya, está en todo este intervalo, mira la posición. Porque mi posición era 10, ¿no? 10 es mi posición. Aquí está. Pero el LI significa el límite del intervalo inferior. ¿Cuál sería entonces en este caso el límite inferior de este intervalo? Eso lo aprendimos en presentaciones. Es el 15. 15. Todo esto de aquí viene a ser los límites inferiores, no se olviden. Y los que están al lado derecho son los límites, ¿qué? ¿Qué límites? Superiores. Superiores, ¿no? Límites inferiores y límites superiores. En la fórmula, el LI significa que es el límite del intervalo inferior o el límite inferior donde está la posición. En este caso, la posición 10 está en este intervalo y su límite inferior es 15. La frecuencia absoluta acumulada anterior donde está la posición. La F mayúscula, sub I menos 1, significa, cuando ustedes vean este sub I menos 1, es la anterior. Y si ven, digamos, sub I más 1, es la que sigue. ¿Ya? O si ven frecuencia sub I, es la frecuencia donde está la posición. En este caso se dice que es la frecuencia absoluta acumulada, ¿ya? Donde está, voy a cambiar de, ¿ya? Es la frecuencia absoluta acumulada anterior donde está la posición. Entonces, aquí está la posición, ¿no? Aquí está la mediana, pero no sabemos qué número es. Pero me dice que tenemos que calcular la frecuencia absoluta acumulada anterior. Entonces, en este caso, la anterior es 4. 4. 4, ¿no? Y si dijera, digamos, la fórmula sub I más 1, ¿sería? ¿Cuánto sería? Sub I más 1, 16. 16, ¿no? Sub I menos 1 significa anterior y sub I más 1 posterior. ¿Ya? N, todos sabemos qué es N. N es el total de datos, ¿no? El total del conjunto de datos, en este caso es 20. Es la sumatoria de la frecuencia también, se puede calcular. F sub I es la frecuencia absoluta donde está la posición. Entonces, la frecuencia absoluta donde está la posición, aquí está, ¿no? Frecuencia 9. absoluta donde está la posición es 9. ¿Y la A qué significa? Ya habíamos aprendido también a calcular. Amplitud. Es la amplitud Amplitud. o la anchura, ¿no? Pero en este caso dice, se calcula de la recta del límite superior menos el límite inferior, donde está también la posición. O sea, 15 menos 17 2. es 2, ¿no? Y con todos esos elementos, datos encontrados, y ya sabiendo qué significa cada uno de ellos, los elementos de la fórmula que componen la fórmula de la mediana, lo único que nos queda hacer es reemplazar, ¿no? Reemplazar. Límite inferior, ¿cuánto es? 15, ¿no? Aquí está. LI, límite inferior, 15.
N sobre 2, dice. Entonces, N sobre 2. No, aquí está. Menos la frecuencia absoluta anterior. Frecuencia absoluta anterior, 4. Todo eso se tiene que dividir entre la frecuencia absoluta, ¿no? Aquí es 9. Es reemplazando, ¿no? Por 2, la amplitud por 2. Ya esto es matemática básica, ¿no? Primero se divide, después se resta, después de esto aquí lo dividimos, ¿no? Y si multiplicamos, nos sale este resultado y en este caso nuestra mediana es de 16.33 años. Así se calcula la mediana para datos agrupados o por intervalo en una tabla de frecuencia. ¿Hay dudas o no hay dudas? Está bonito explicado, dicen. Ya. A ver, le voy a dar un dato importante. ¿Cómo saber si el cálculo de mi mediana está bien? Por simple lógica, este dato no tiene que ser menor ni mayor a estos intervalos, ¿ya? Para que tome muy en cuenta, por favor, dónde está la posición, si no. ¿Qué pasa si aquí me salió, digamos, 14.33? No, está mal, pues. Es- Aquí tiene que estar entre estos valores, entre estos límites inferior y el límite superior donde está la posición. ¿Correcto? Bueno, nuevamente pregunto, ¿hay dudas o no hay dudas? Porque voy a pasar a la última presentación. Ya estamos por culminar. Bueno, vamos a seguir entonces. Cálculo de la moda para datos agrupados o por intervalos. Para hallar la moda se busca en la frecuencia absoluta sabiendo que la moda, o sea, vuelvo a repetir, miren, es el dato que más se repite. En este caso, observando la frecuencia absoluta. Vamos a observar la frecuencia absoluta. Aquí está la frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, en este caso, observando la frecuencia absoluta, el dato mayor es, o que más se repite, ¿cuál sería de estos datos de aquí? ¿Cuál es el dato mayor o el que más se repite? Obviamente es 9, ¿no? Aquí está. Entonces, nuestra moda está en este intervalo. Casualmente está en este intervalo, ¿no? No es que, no es que tiene que tener relación con la mediana que también dio en este, no. En este caso fue casualmente. Puede ser que aquí hubiese sido 13, digamos acá, entonces estaría la moda, ¿no? ¿Ya? Pero yo quiero saber, y necesitamos saber cuánto es la moda. Está entre el 15 y el 17. Para ello, tenemos la siguiente fórmula. Aquí está. Esta es la fórmula de la moda. Parece que está en chino esto, ¿no? Pero ya, como les había dicho, Parece. parece, pero no parece. ¿Por qué? Primero, analicemos. ¿Qué significa esto? Es el límite inferior donde está la moda. ¿Ya? Donde está la moda. F sub i, como les decía, ¿qué viene a ser el F sub i? La F minúscula, ¿qué significa? La frecuencia absoluta, ¿no? Sí, La frecuencia absoluta. Cuando diga sub i, ¿ya? Significa la frecuencia absoluta donde está la moda. O sea, en este caso es 9. Menos la frecuencia sub i menos 1. O sea, donde está la frecuencia donde está la moda, la anterior, como le decía, menos 1. La anterior, entonces menos 1. Que es 4. Aquí está 4, menos 4. Luego, f sub i menos 1, que es lo mismo, miren. Menos 4, esto bajamos, ¿no? Menos 4, menos 4. Más, abrimos paréntesis.
F sub i, donde, o sea, la frecuencia donde está la moda, entonces es 9 nuevamente, menos la frecuencia sub i más 1, dice. ¿Cuánto sería la frecuencia sub i más 1? Que es la siguiente, ¿no? Donde está la moda, la posterior. Si aquí es 9, la que sigue es 3, ¿no? Por la amplitud. Nada más que aquí hay un error. Y eso ahorita lo voy a corregir. Permítanme, tengo. Ya. Ya, aquí. Aquí la fórmula es por la amplitud. No, la amplitud, entonces 15 menos 17 es 2, ¿no? Aquí está el 2. Y todo esto ya es matemática básica, ¿no? Restamos, aquí tenemos que restar primero, luego tenemos que restar también estos dos números para recién sumar, ¿no? Para recién sumar. Después dividimos y recién multiplicamos y recién sumamos más 15. Eso sería el cálculo de la moda. En este caso es 15.9. A ver, está este dato 15, está dentro de... Sí, está. Repito, f sub i menos 1 significa, viene a ser este. Cuando veamos así, f sub i menos 1. Este viene a ser f sub i más 1. Posterior, digo, anterior y posterior. Anterior y posterior. Y este de aquí viene a ser la f sub i, donde está la moda. Así sería. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Este es Dice, cuando aquí. estemos haciendo los ejercicios, van a ser las dudas, se va a ver. Ya. Pero se ha entendido, ¿no? Sí, dicen súper bien explicado, gracias. Ya. Porque quiero terminar con esto y luego darles ya las recomendaciones. Tengo varias recomendaciones para darles respecto a lo que ha pasado anteriormente. Bueno, entonces aquí vamos a terminar la unidad temática número 3. Ya hemos hablado la introducción y hemos hablado netamente de los cálculos de las medidas de centralización para datos sin agrupar, para datos agrupados puntualmente y para datos agrupados por intervalo. Es la medida de centralización. El día de mañana vamos a continuar. Mañana hay clases, no se olviden, a las 7 en punto de la noche, ¿ya? Nuevamente vamos a enviar el enlace para que puedan ingresar y vamos a culminar la unidad temática número 3 de medidas estadísticas. Voy a dejar de grabar. Tengo